En esta crónica semanal de Perú Político del 8 al 14 de abril del 2009, tenemos como noticia principal las emboscadas terroristas en Ayacucho. Entre Jueves Santo y Viernes Santo se reportó una violenta embestida senderista. Se presumió que constituía uno de los atentados más graves perpetrados por Sendero Luminoso en los últimos meses. Fueron en realidad dos los ataques, aunque el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas inicialmente solo reportó uno. Esta emboscada fue cometida a las 13:50 p.m. del jueves, cuando los soldados realizaban un patrullaje de reconocimiento en los alrededores del Cerro Compata, en un paraje de Sanabamba. Durante varias horas, esa parecía ser la información completa sobre el caso, pero en el transcurso de la tarde aparecieron nuevas versiones. Lo que ocurrió en la zona todavía no se sabía con certeza, pero se confirmó que hubo dos emboscadas. El ministro de Defensa, Antero Flores Arauz, admitió que por tratarse de una zona remota, la información era variable y confusa, y dejó entrever que habría más víctimas entre las filas del ejército. Según el ministro, los terroristas los emboscaron y después fueron tras el otro grupo, que se encontraba kilómetros adelante. En base al testimonio que dio a su comando un soldado que sobrevivió al segundo ataque, se cree que los otros militares podrían haber muerto y que se habría perdido una importante cantidad de armas que portaban. Algunos de los integrantes de esta segunda patrulla, además, habrían resbalado a un precipicio aparentemente en un intento por esquivar las balas. El último atentado de esa naturaleza se llevó a cabo en Tintaypunku, localidad de la provincia de Tayacaja, Huancavelica, donde una emboscada a una patrulla militar causó la muerte de 14 efectivos en octubre pasado. Como en aquella oportunidad, los altos mandos del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el propio Flores Arauz se reunieron de emergencia para evaluar la situación y esperar la información completa sobre lo ocurrido. La incertidumbre, en estos casos, es un ingrediente más de la tragedia. Entre julio del 2003 y marzo del 2008, en el BRAE se han registrado ataques y emboscadas narcoterroristas que han dejado 32 víctimas, 7 civiles, 5 militares y 20 policías. Desde abril del año pasado y hasta antes de la emboscada del Jueves Santo, el número de muertos llegaba a 27, 4 civiles, 20 militares y 3 policías. Según Jaime Antezana, los ataques de las columnas de narcoterroristas cobraron mayor fuerza y frecuencia después de la instalación del Comando Especial de las Fuerzas Armadas en el BRAE en marzo del año pasado. Fueron 13 los militares del ejército que fallecieron en la emboscada narcoterrorista a 2 patrullas militares. Así lo confirmó el propio ministro de Defensa, Antero Flores Arauz, quien también informó que un soldado aún se encontraba desaparecido. De acuerdo con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Francisco Contreras, el 9 de abril a las 10 de la mañana, 2 patrullas militares salieron de la base militar de Sanabamba como parte del Plan Tormenta para tomar control de los pasajes sobre el río Mantaro, cerca del centro poblado menor de Sumishipapa, que son empleados por los narcoterroristas como rutas para llevar la droga. Sin embargo, alrededor de las 4 de la tarde, las 2 patrullas del ejército sufrieron un atentado narcoterrorista, con cargas explosivas que fueron sembradas en una trocha de la ladera del Cerro Compata, en un paraje cerca del centro poblado menor de Sanabamba. En el primer ataque murió un militar y en el segundo fallecieron 12, entre oficiales y soldados del ejército. El total de víctimas reportadas es el peor desde octubre del año pasado, cuando murieron en otra emboscada en el BRAE. Luego, Flores Arauz dejó abierta la posibilidad de que la emboscada tenga relación con las 7 personas que fueron intervenidas en el Biscatán el 15 de marzo pasado. Incluso resaltó que uno de ellos, identificado como Sergio Velázquez Santos, aceptó su participación en el atentado donde falleció el infante de Marina David Farfán Arias. Después de haber evaluado los recientes ataques narcoterroristas, junto a los responsables del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa, Antero Flores Arauz, reconoció que se cometieron hierros estratégicos en las acciones militares que se desarrollan en la zona en la que conviven terroristas y narcotraficantes. En el caso concreto de las emboscadas registradas el jueves 9, Flores Arauz señaló que habría sido un error que los militares hayan salido a patrullar la zona de Sanabamba durante el día, cuando ese tipo de reconocimientos debe efectuarse en la noche o en la madrugada. La versión de que los oficiales que conducían las patrullas militares podrían no haber cumplido con la cartilla de seguridad para desplazamientos en el BRAE fue confirmada por fuentes del Comando Conjunto. Más allá de los nombres que se le dé, hay una política fijada para recuperar toda la zona y luchar contra el narcoterrorismo. Antes, cuando no se hacía nada, obviamente no se tenía información sobre bajas ni heridos.
Si no hubiéramos hecho nada, los narcoterroristas seguirían avanzando y tomando más territorios, dijo Flores Arauz, defendiendo lo hecho por su gestión en materia de lucha antisubversiva, además de reiterar que los narcoterroristas esconden a sus muertos y heridos, por lo que no es posible determinar cuántas bajas tendrían hasta el momento. Una ex profesora ayacuchana, de estatura pequeña, robusta y con gran don de mando, a la que solo se conoce como Olga, habría dirigido el ataque contra las 2 patrullas del ejército en el BRAE. Olga, según los informantes, sería una amiga muy cercana de Víctor Quispe Palomino, alias José, jefe político del llamado Comité Regional Centro de Sendero Luminoso. Este último y el Comité Regional Huallaga, liderado por Artemio, centralizan la mayor cantidad de acciones terroristas en el país. La instalación de la base militar del ejército de Sanabamba en septiembre del 2008, la cual fue retomada por el ejército tras haberse retirado del lugar en el 2001, habría caído muy mal a los terroristas que operaban libremente en la zona, entre ellos Olga. Este senderista hacía mucha labor en esa zona antes de que la base militar se volviera a ocupar. Mochileros del BRAE y de Vizcatán pasaban por ahí todo el tiempo con droga y se abastecían de bebida y comida para seguir su paso hacia Huancavelica, señaló una de las fuentes. También agregó que Olga realizaba acciones cívicas entre la población de la zona para ganar su confianza. Entre estas se contaban llevar odontólogos y peluqueros, repartir alimentos comprados con el dinero del narcotráfico y enseñar manualidades a las mujeres para que pudieran ayudar a sus esposos con los gastos del hogar. Ella representaba el modelo de cambio de estrategia senderista con la gente. Ellos ya no imponían sus convicciones con métodos de terror, sino ayudándolos a resolver sus problemas o apoyándolos con alimentos o acciones cívicas, explicó la misma fuente de inteligencia. Cuando el ejército se instaló en Sanabamba, refiere, todo cambió. Las tiendas cerraron y Olga no apareció otra vez por el lugar para apoyar a la población. Finalmente, una nueva víctima se sumó a los 13 miembros del ejército caídos en la emboscada terrorista, en el sector de Sanabamba, ubicado en pleno valle de los ríos Apurimaquiene, BRAE. Se trata del cabo Neimo Zombiter y Muya, quien se encontraba desaparecido, cuyo cuerpo fue hallado a 8 kilómetros de donde ocurrió el feroz ataque. Las operaciones para recuperar los cadáveres fueron muy duras y demoraron casi 2 días. Algunos senderistas habían apostado en las partes altas de Sanabamba para disparar a los soldados que iban por los cuerpos de los caídos. De hecho, los primeros en llegar dispararon contra helicópteros de la Fuerza Aérea. Por otro lado, fuentes de inteligencia del ejército señalaron que el ataque se habría producido en protesta por la instalación de la base militar de Sanabamba en septiembre del año pasado, ya que obstaculiza el paso de los mochileros que llevan droga del BRAE hacia Huancavelica y Ayacucho. Los informantes agregaron que parte de la población asentada en los alrededores de Sanabamba vive de alguna manera de las actividades del narcoterrorismo y por eso no avisó sobre la presencia de desconocidos días antes de la emboscada. El terrorista José, ejecutor en 1983 de una de las matanzas más crueles de esta organización terrorista, la de Lucanamarca, asumió en nombre de la facción de Sendero Luminoso que él dirige la autoría de las 2 emboscadas. En una nueva comunicación telefónica con la redacción del diario Jornada de Huamanga, en Ayacucho, precisó que el atentado terrorista fue realizado por un pelotón subversivo, aprovechando que las patrullas militares se desplazaban. El terrorista informó que en las emboscadas capturaron armamento y municiones del ejército. José, el heredero del capturado Feliciano en el BRAE, y de quien hoy reniega al igual que de Abimael Guzmán, también se dio tiempo de lanzar amenazas directas a quienes apoyen a las Fuerzas Armadas que operan en el Vizcatán y en el BRAE. Agregó que las acciones militares continuarían y adelantó que no atacarán a civiles, sino a los militares y a quienes trabajan con